Buenas noches. Bueno, siendo las 8:04, voy a empezar con la disertación del tema del contrato de seguro, que lo tenemos pendiente. Aún no se ha conectado ninguno de los alumnos, así que conforme se vayan conectando, ya nos iremos saludando. ¿Ok? Ok. La formación del contrato de seguro. La solicitud de seguro y la propuesta de seguro. El contrato de seguro se entiende celebrado cuando media la aceptación de la oferta. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién es el oferente y el aceptante? ¿Qué naturaleza tiene la solicitud de seguro y cuándo se entiende perfeccionado el contrato? El seguro, como cualquier producto financiero, es materia de una invitación a ofrecer por parte de las aseguradoras sin que esa situación obligue a ellas, salvo su responsabilidad de que la publicidad que emitan sea veraz y ésta se incorpore al contrato una vez celebrado este para el caso de consumidores o usuarios. Eso lo indica el artículo 46 del CPDC. Los posibles contratantes son los que en base a las invitaciones a ofrecer formulan su solicitud de seguro a la aseguradora. El artículo 5 de la LCS, la Ley de Contrato de Seguro, establece que la solicitud de seguro, cualquiera sea su forma, no obliga al contratante ni al asegurado, es decir, no tiene fuerza vinculante para ellos. La solicitud de seguro es definida como la constancia de la voluntad del contratante y o asegurado, según corresponda, de contratar el seguro. Artículo 2, literal F, del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros. Es un documento elaborado por la aseguradora con los principales datos del asegurado, elementos del seguro y la firma del asegurado, pero se considera que no tiene el carácter definitivo.
El artículo 13 del citado Reglamento de Transparencia establece que la referida solicitud será proporcionada por las empresas y deberá contener la declaración de riesgo e información que permita la identificación del contratante, asegurado y beneficiarios según corresponda. Anteriormente, el artículo 329 de la Ley General establecía que la cobertura del seguro se iniciaba con la aceptación de la solicitud del seguro y el pago de la prima. En esa misma línea, el artículo 3 del anterior reglamento de pago de primas y pólizas de seguro, aprobado por resolución SBS número 225 del 2006, establecía que la cobertura se iniciaba de esa misma forma. La LCS actual no establece cuándo se entiende perfeccionado el contrato. Solamente hace referencia a su naturaleza consensual, artículo 4. El acuerdo o consentimiento puede evidenciarse cuando el asegurador acepta la solicitud de seguro, el asegurado efectúa el pago de la prima o cuando se evidencia cualquier circunstancia de aceptación del seguro. El artículo 14 del referido Reglamento de Transparencia establece que la solicitud de seguro se presenta ante la empresa, al comercializador o promotor del seguro y de no mediar rechazo de esta dentro de un plazo de 15 días debe emitir la póliza de seguro o el certificado de seguro según corresponda a un seguro individual o grupal. Es decir, la empresa tendría como máximo este plazo para rechazar la solicitud, porque de lo contrario, podría entenderse celebrar el contrato sin perjuicio de que medie la existencia de cualquier otra circunstancia de su celebración. Diferencias entre la propuesta y la póliza. El artículo 29 de la LCS establece que cuando el texto de la póliza difiere del contenido de la propuesta o de la oferta, la diferencia se considera tácitamente aceptada por el contratante si no reclama dentro de los 30 días de haber recibido la póliza. Una primera inquietud que plantea la norma es: ¿cuál es el significado del término propuesta u oferta? ¿Se refiere a la oferta definitiva o cualquier oferta efectuada por la aseguradora? Sin perjuicio del principio de vinculación de la oferta del artículo 46 del CPDC, para el caso de los consumidores o usuarios, una oferta o propuesta de seguros se considerará que vincula al asegurador cuando ésta tenga el carácter de definitiva. El supuesto que plantea la norma es que la póliza de seguro contiene términos distintos de la propuesta u oferta inicial. En este caso existe de por medio un contrato entre las partes, porque éste se perfecciona con el solo consentimiento de ellas, pero el asegurador está incorporando nuevas condiciones en la póliza de seguros, lo que, como cualquier oferta, requiere la aceptación del contratante o asegurado. Caso contrario, no se podrán incorporar los nuevos términos propuestos al contrato inicial. Graciela, buenas noches. Graciela, buenas noches. Parece que no me está escuchando. Ok. Para que las diferencias se consideren aceptadas por el contratante o asegurado, se requiere que éste no haya formulado rechazo dentro del plazo de 30 días de recibida la póliza, es decir, su silencio importa manifestación de voluntad. Es requisito para que opere el plazo que se notifique previamente al contratante o asegurado en forma detallada y en documento adicional, haciendo referencia a las diferencias y que dispone de un plazo para formular su rechazo. Si la aseguradora omite efectuar esa comunicación, las diferencias se tendrán por no puestas o escritas, salvo que sean más beneficiosas para el asegurado. En caso que el contratante o asegurado rechace las diferencias o la aseguradora elimine las mismas, no se afecta la eficacia del contrato en lo restante, salvo que comprometan la finalidad económica jurídica del contrato, artículo 29, parte final. Es decir, si no se aceptan las diferencias, el contrato sigue vigente en lo restante y no se consideran incorporadas aquellas. La duda que se presenta es: ¿qué pasa cuando el rechazo de las diferencias comprometen la finalidad económica jurídica del contrato? Esto es, cuando las diferencias sean sustanciales que comprometan el contrato de seguro en su conjunto. La LCS parece inclinarse porque los casos de diferencias esenciales sí podrían afectar la eficacia del contrato, aunque no establece cuál es la sanción contra ello, es decir, si el contrato sería nulo. Diferencia entre la publicidad y la póliza. La póliza de seguro puede tener diferencias con las declaraciones publicitarias o las promociones ofrecidas por la aseguradora, sea a través
de los medios de comunicación, correos, folletos, entre otros. En materia de protección al consumidor, la oferta, las declaraciones publicitarias y las promociones vinculan al proveedor y se integran al contrato, aun cuando no se haya dicho nada en él, conforme al artículo 46 del Código Privado del Consumidor, ¿no? El artículo 31 de la LCS plantea el supuesto de que la póliza de contrato de seguro difiera con las declaraciones publicitarias efectuadas anteriormente por la aseguradora y establece que en dicho plazo prevalecen las condiciones más favorables para el asegurado. Esto en aplicación del principio de condición más favorable al asegurado y como una consecuencia de lo dispuesto en el artículo 46 del CPDC sobre la vinculación de las declaraciones publicitarias. Dependiendo de qué situación sea más favorable al asegurado, se aplicará la declaración publicitaria o la póliza. El artículo 31 hace la referencia solamente a las declaraciones publicitarias, pero entendemos que él incluye a las promociones que son un tipo de publicidad conforme a la ley de represión de la competencia desleal y a cualquier oferta en el caso de consumidores o usuarios conforme al código de la materia. Renovación del contrato. El contrato de seguro puede ser renovado o prorrogado antes de su vencimiento, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. La renovación puede efectuarse de manera automática sin que medie nuevo acuerdo, siempre que se haya pactado una cláusula de renovación automática en el contrato original. El artículo 7 de la LCS establece sobre el particular que el contrato de seguro se renueva automáticamente en las mismas condiciones vigentes en el periodo anterior, siempre que el condicionado general obtenga la cláusula de renovación automática. La LCS no ha previsto un plazo para que antes del vencimiento del contrato las partes formulen su oposición a que opere la cláusula de renovación automática, a diferencia, por ejemplo, del artículo 22 de la Ley del Contrato de Seguro de España, que prevé una anticipación de 2 meses. No podría negarse el derecho a las partes de oponerse a la renovación automática del contrato cuando todavía no ha comenzado a entrar en vigencia el nuevo contrato, situación en la que se estará el plazo que hayan acordado ellas y, en su defecto, debe considerarse un plazo adecuado o razonable. La renovación del contrato puede producirse también con nuevos términos, sea porque hay una aceptación expresa o tácita por parte del contratante o asegurado. El artículo 7 de la LCS contempla el supuesto de aceptación tácita de nuevas condiciones con la renovación del contrato, cuando establece que el asegurador que considere incorporar modificaciones en la renovación del contrato debe comunicarlo por escrito al contratante, en caracteres destacados, con una anticipación no menor de 45 días previos al vencimiento del contrato, contando el contratante con un plazo de 30 días previos a dicho vencimiento para expresar su rechazo. Caso contrario, se entienden aceptadas las nuevas condiciones propuestas por el asegurador. La norma no ha previsto qué pasa en el caso de rechazo de la propuesta de incorporación de nuevos términos. ¿Se entiende o no prorrogado el contrato? Se entendería que sí, porque estaría vigente la cláusula de renovación automática, salvo que el asegurador no quiere hacer efectiva la renovación del contrato y se lo comunica al asegurado antes de que opere ella. Cambio en las condiciones contractuales. El contrato de seguro en curso no puede ser modificado en sus términos contractuales por el asegurador sin que medie aprobación previa y por escrita del contratante. Para ello, el asegurador debe enviar una comunicación al contratante que tiene un plazo de 30 días para analizar la propuesta. La falta de aceptación no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se mantiene vigente el contrato en sus términos iniciales, ¿no? Artículo 30 de la LCS, a diferencia del CPDC, que prevé la salvedad que en los contratos de duración continuada los términos contractuales puedan ser modificados por motivos expresados en ellos, otorgando al consumidor el derecho a desvincularse del contrato. Artículo 51, literal B. La LCS ha establecido la prohibición expresa de que los términos contractuales puedan ser modificados por el asegurador, salvo que medie aprobación escrita del contratante. Esta aprobación previa no puede entenderse contenida en el mismo contrato originario, porque la norma es clara en el sentido de que debe ser previa comunicación al asegurado y otorgando un plazo de 30 días para su evaluación. La exigencia de aprobación por escrito es una forma de aprobación expresa que difiere de la aceptación tácita que se otorga al silencio
para el caso de la diferencia de la póliza con la proposición del seguro o para el caso de la renovación del contrato con nuevos términos contractuales. En tal sentido, no puede otorgarse validez al silencio para que se entienda modificado los términos contractuales de un contrato de seguro. El rechazo expreso o tácito de la propuesta de modificación del contrato en curso acarrea que se mantenga vigente en sus términos iniciales. Esto no implica que el contrato no pueda ser modificado en ninguna circunstancia, porque cuando, por ejemplo, existe un caso de agravación del riesgo, el asegurado debe comunicarlo al asegurador y éste tiene la facultad, entre otros, de resolver el contrato o proponer la modificación del mismo para mantener el equilibrio en la relación del seguro, según el artículo 61 de la LCS. La reticencia y o declaración inexacta. La definición. La figura de la reticencia y o declaración inexacta está relacionada con la etapa de formación del contrato, en la cual el asegurado debe declarar todas las circunstancias para la determinación del riesgo. Por ejemplo, sobre las características de su situación de salud en el caso de un seguro de personas o sobre las características de un bien si se trata de seguros de daños patrimoniales. Existe el deber del contratante o asegurado de declarar todas las circunstancias para la determinación del riesgo asegurable, porque en base a la información que proporcione y a otra a la que acceda la aseguradora, se delimita el riesgo y el monto del pago de la prima. Este deber de información recae sobre el asegurado porque él es quien conoce las circunstancias del riesgo, pero se considera que existe también el deber de cooperación por parte de la aseguradora, sea para facilitar dicha declaración a través de la entrega de cuestionarios o para corroborar y o complementar en su caso dicha información a través de, por ejemplo, la realización de exámenes médicos. El deber de declaración del estado del riesgo del asegurado se manifiesta generalmente en la solicitud del seguro o el cuestionario del seguro, en donde el asegurado debe declarar todas las circunstancias que incidan en la determinación del riesgo del seguro. La inexactitud de esa información, sea por omisión o por declaración falsa, puede acarrear en su caso, ¿no?, la nulidad del contrato a través de la figura que se conoce como la reticencia o la declaración inexacta. No existe en la doctrina y en la legislación una definición unívoca de lo que se conoce como reticencia, y existe la duda si es diferente o no a la declaración inexacta. Para el profesor Rubén Stiglitz, la reticencia es cuando el asegurado silencia la verdad omitiendo las circunstancias relevantes. Y hay declaración falsa cuando la manifestación implica una declaración distinta, por ende falsa, de la realidad. Esta distinción ha sido recogida del artículo 5 de la Ley de Seguros Argentina, que hace referencia a la reticencia y a la declaración falsa. Bajo esta perspectiva, la reticencia podría ser cualquier omisión relevante de las circunstancias del riesgo, sea de buena o de mala fe, es decir, ocultando sin intención o no dicha información, a diferencia de la declaración falsa, que sería siempre de mala fe porque implica una declaración distinta de la realidad. Para otros, como el diccionario Mafre de Seguros, y siguiendo un poco la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la reticencia sería la ocultación maliciosa efectuada por el asegurado al exponer la naturaleza o características de los riesgos que desea cubrir, destinada a conseguir un abaratamiento de la prima del seguro. Es decir, para esta concepción, reticencia sería ocultar información con mala fe o dolo. En otras legislaciones, los términos reticencia y declaración exacta se utilizan indistintamente para referirse a cualquier inexactitud relevante en la declaración del asegurado, sea porque ocultó información de buena o de mala fe, o porque su declaración no coincide simplemente con la realidad. Son los casos del artículo 1892 del Código Civil Italiano, del artículo 1058 del Código de Comercio de Colombia, del artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro de México y el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro de España. Nuestra LCS se decanta por esta última orientación y efectúa una referencia indistinta a la reticencia y a la declaración inexacta, sin considerar necesariamente que la primera de ellas sea de mala fe o con carácter doloso.
El artículo 8 de la LCS contempla la reticencia y o declaración inexacta dolosa, que incluye con culpa grave. Por su parte, el artículo 13 prevé la figura de la reticencia y o declaración inexacta no dolosa, que incluye aquella que se realiza con culpa leve. Las consecuencias para ambos casos son distintas, porque mientras que el primer caso acarrea la nulidad del contrato de seguro, el segundo caso implica el ofrecimiento del asegurador de un ajuste de las primas con la cobertura de seguro. De manera general, podemos considerar como rasgos comunes de la reticencia y declaración inexacta en nuestra legislación los siguientes. Alcances de la reticencia y o declaración inexacta. En ambos casos implica una declaración no conforme con la realidad sobre el estado de riesgo del asegurado, sea porque se omite o no se declara la información, lo que sería el caso de la reticencia en estricto, o porque en general la declaración efectuada no corresponde con la realidad de los hechos, lo que sería una declaración inexacta. La reticencia sería en escrito ocultar información de buena o de mala fe, mientras que la declaración inexacta sería presentar una declaración que no es conforme con la realidad. En el caso de la reticencia surge la discusión sobre si la información omitida debe haber sido conocida o puede tratarse de información conocible. El profesor Ruben Stiglitz considera que estas circunstancias omitidas pueden ser conocidas o reconocibles. El artículo 8 de la LCS hace referencia a las circunstancias conocidas. Sin embargo, puede argumentarse también que por un tema de buena fe y de análisis de la culpa, comprende las circunstancias que debieron ser conocidas, aunque en este caso debería ser analizado más desde un punto de vista de la culpa para saber si excede o no la diligencia ordinaria o las circunstancias del caso para que resulte exigible. B. Que las circunstancias omitidas o declaradas de manera inexacta sean relevantes. No cualquier circunstancia omitida o declarada inexactamente puede acarrear los efectos sancionatorios de la reticencia. El artículo 8 de la LCS exige la relevancia de esa información, cuando refiere que ella hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido informado del verdadero estado del riesgo. Esto es una manifestación del principio de razonabilidad y de causalidad, porque no tendría sentido atribuir una consecuencia cuando el hecho a que se invoca no va a influir sobre las condiciones del contrato o el estado del riesgo. La relevancia de la omisión de información o de la inexactitud de ella puede ser aquella que determine la celebración del contrato o que influya en sus condiciones. Es decir, a diferencia del Código Civil que exige para la anulación del acto jurídico que el error o dolo sea determinante en la voluntad de contratar, según artículos 202 y 210, la LCS admite para la nulidad del contrato de seguro que el error o el dolo sea incidental, es decir, basta que influya en las condiciones del contrato de seguro. Esto es una particularidad del derecho de seguros que tiene características distintas del derecho común. Son ejemplos de reticencia relevantes aquellas que se refieren a la enfermedad del asegurado o a la edad en el caso del seguro de personas. Información sobre el rechazo de un seguro anterior sobre las características del vehículo en su seguro de daños patrimoniales, entre otros casos. No sería una reticencia relevante aquella que se refiere a la declaración sobre el domicilio. C. Que las circunstancias omitidas o declaraciones inexactamente o declaradas inexactamente no hayan sido conocidas por el asegurador al tiempo de la celebración del contrato. Para que se configure la reticencia debe existir una afectación al asegurador y esta no se produciría cuando éste conoce el verdadero estado del riesgo. Existen otras circunstancias parecidas que excluyen la reticencia que serán abordadas a detalle cuando toquemos ese tema. Clases. Existe una serie de calificaciones de la reticencia de acuerdo a diversos criterios, por su relevancia, reticencia relevante y no relevante, por su factor subjetivo de atribución, reticencia dolosa o culposa con culpa grave o leve, y 3, la existencia o no de buena fe, reticencia de buena fe o de mala fe. A continuación, vamos a abordar la clasificación de la reticencia y o declaración inexacta, de acuerdo a lo previsto en la LCS, por cuanto dicha diferenciación incide sobre el diferente tratamiento respecto de la sanción, el pago de la prima y el plazo para invocar la reticencia. Reticencia y o declaración inexacta dolosa. Definiciones y alcances.
La reticencia y o declaración inexacta es dolosa cuando el contratante o asegurado oculta u omite información relevante sobre las circunstancias de riesgo o efectúa una declaración que no corresponde con la realidad de los hechos, a sabiendas que influirá sobre la determinación de riesgo para que sea materia de cobertura del seguro, pagar un monto menor de la prima, entre otros motivos. El artículo 8 de la LCS incluye dentro de la clasificación de reticencia y o declaración dolosa a la que se produce con culpa grave o inexcusable, equiparando el tratamiento de ambas figuras. Por reticencia o declaración inexacta con culpa grave o inexcusable, se considera aquella que se produce por negligencia, imprudencia o impericia extremas, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes. La culpa grave deriva de una conducta apartada de las pautas normales de comportamiento y una infracción de intensidad de un deber de cuidado. En nuestra legislación, el artículo 1319 del Código Civil define a la culpa grave de la siguiente manera: incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Es una definición enfocada sobre todo en el incumplimiento de la obligación, pero que destacamos para la equiparación entre la culpa grave y la culpa inexcusable. La noción de culpa grave excluye la buena fe, porque implica la omisión de los más elementales deberes de cuidado y se diferenciaría del dolo eventual porque no hay representación del resultado o simplemente se considera que no se va a presentar. La reticencia y o declaración inexacta, dolosa o con culpa grave acarrean la nulidad del contrato de seguro, excluyendo esta sanción a aquella reticencia o declaración inexacta que se produce con culpa leve. Esto difiere del artículo 376 del Código de Comercio de 1902, que sancionaba con nulidad del contrato de seguro por la declaración inexacta del asegurado, aún hecha de buena fe, siempre que puede influir en la estimación del riesgo. En la legislación comparada, no existe tratamiento uniforme respecto de los efectos sancionatorios de la reticencia o declaración inexacta. Para la legislación argentina y chilena, la reticencia o declaración inexacta acarrea la anulación o rescisión del contrato, incluso cuando mediara buena fe. En cambio, la legislación italiana, la legislación española y la colombiana sancionan con nulidad o rescisión del contrato la reticencia o declaración inexacta, solamente cuando media dolo o culpa grave o culpa inexcusable. Para el caso de la culpa leve, hay una reducción de la indemnización o un ajuste de las primas. La LCS se ha inclinado por esta segunda orientación y sanciona con nulidad solamente la reticencia o declaración inexacta efectuada con dolo o culpa grave o inexcusable. La equiparación del dolo y de la culpa grave para efecto de la reticencia se ha producido no solamente por la dificultad de probar el dolo, sino por el hecho de que la culpa grave es una conducta reprochable porque implica el desconocimiento de los más elementales deberes de cuidado. Más discutible era la equiparación entre la culpa grave y la culpa leve para efecto de la reticencia, porque considerar que cualquier omisión o falta de declaración acarree la nulidad del contrato afectaba no solamente el principio de razonabilidad y proporcionalidad, sino también generaba desconfianza en el mercado de seguros porque cualquier omisión podía ser alegada para la exclusión del seguro. Adicionalmente, desde el punto de vista probatorio, existen también diferencias entre la culpa grave y la culpa leve, porque para acreditar aquella, basta comprobar la infracción de los más elementales deberes de cuidado en base a un estándar determinado. Finalmente, sobre la mayor litigiosidad por no incluir a la culpa leve en la sanción, no se produciría ello porque la reticencia es invocada por el asegurador sin necesidad de declaración judicial, sin que pueda negarse el derecho del asegurado a cuestionar esa decisión. Efectos. La reticencia y o declaración inexacta o dolosa produce una serie de efectos que desarrollaremos a continuación. Efectos de nulidad. A diferencia del Código Civil que exige para la nulidad de un contrato la declaración judicial, artículo 220, en materia de seguros, el artículo 9 de la LCS establece que en el caso de la reticencia o declaración inexacta, dolosa, la nulidad puede ser invocada por el asegurador dentro de un plazo de 30 días de conocida a ella. Es decir, no se requiere pronunciamiento judicial previo, sino que el asegurador
la puede invocar directamente dentro del plazo. El asegurado podrá cuestionar posteriormente la decisión del asegurador en la vía judicial o arbitral, según sea el caso. Este tratamiento especial obedece a la dinámica del mercado de seguros, que requiere una liquidación rápida de los siniestros y estar supeditándolo todo a la declaración judicial podría retrasar aquello. En caso que no se invoque la reticencia dentro del plazo de 30 días de conocida, se considera que caduca el derecho para invocarla conforme lo establece el artículo 16 de la LCS. Es necesario para invocar la nulidad de contrato por reticencia o declaración inexacta o dolosa que esta decisión sea comunicada al asegurado de manera fehaciente dentro del plazo anteriormente señalado. En materia de seguro de vida, existe un plazo de máximo de caducidad para invocar la reticencia, que es de 2 años desde la celebración del contrato, excepto cuando hay dolo, artículo 122 de la LCS. Es decir, cuando el asegurado actúa con dolo en su declaración, no se aplica en este caso el plazo de caducidad y aún vencido este, la aseguradora podría invocar la reticencia. La existencia de un plazo de caducidad para invocar la reticencia en los seguros de vida es muy similar a lo que se conoce en la doctrina como cláusulas de incontestabilidad o indisputabilidad, en la cual las partes pactan un plazo máximo vencido, el cual la aseguradora no puede discutir las inexactitudes de la declaración de riesgo. Surge la interrogante: si la reticencia dolosa en los seguros de vida se le aplica el plazo general de caducidad de 30 días de conocida de ella, a que se refiere el artículo 9 de la LCS, o solamente se le aplica el plazo de 2 años desde la celebración del contrato. Debería considerarse también que se les aplique el primer plazo, porque en el artículo 9 de la LCS no hace ningún distingo y se computa de manera diferente a partir de que la aseguradora ha tomado conocimiento de la reticencia. El plazo del artículo 122 de la LCS sería en todo caso un plazo máximo de caducidad en caso no se hubiera conocido la reticencia. De otro lado, el asegurador es el facultado para invocar la nulidad del contrato por reticencia sin necesidad de declaración judicial, y será quien tenga la carga de la prueba de acreditar ella, no solamente para fundamentar su decisión, sino también para el caso del cuestionamiento por parte del asegurado, según el artículo 10. Efectos sobre la prima. Cuando el contrato de seguro se encuentra en curso y está vigente el plazo para invocar la nulidad por reticencia dolosa, sin que hubiera ocurrido el siniestro, el asegurador podrá invocar la nulidad y, como consecuencia de ello, hacer suyas las primas cobradas durante el primer año de duración del contrato a título de indemnización. Artículo 11. Es una forma de indemnizar al asegurador de los daños que podría haber causado la celebración del contrato. Se trataría de una forma de penalidad para cuyo efecto no se requeriría acreditar efectivamente o exactamente los daños incurridos. Efectos sobre los siniestros. Si hubiera ocurrido el siniestro dentro del plazo que tenía el asegurador para invocar la reticencia, entonces el contrato será nulo de pleno derecho y se considerará que el asegurador se encuentra liberado del pago de la presentación o de la indemnización del seguro. Según el artículo 12, surge la interrogante de qué pasa con las primas que hubiera pagado el asegurado. El asegurador puede hacer las suyas. Es de aplicación el artículo 11 de la LSS sobre los efectos de la prima, por cuanto la norma no hace distinto si el contrato es nulo porque se invocó la reticencia o porque sobrevino el siniestro. Reticencia y o declaración inexacta no dolosa. El artículo 13 de la LSS contempla reticencia y o declaración inexacta no dolosa que, en estricto, por el contenido de la norma, es una de las que se produce sin culpa o con culpa leve o excusable, porque el caso de la reticencia con culpa grave se encuentra prevista en el artículo 8 con efectos jurídicos distintos. La reticencia con culpa leve exige tratar el tema de la culpa leve propiamente dicho y el de la buena fe para ver si esta última se encuentra comprendida dentro de la primera. Para Rubén Stiglitz, la reticencia de buena fe es cuando, abrimos comillas, se refiere a las circunstancias o hechos conocidos por el asegurado y que no declaran la inteligencia que carecen de relevancia o que no le asigna su verdadero significado. Y la reticencia culposa
presupone que el asegurado conoce, debiendo conocer las circunstancias que debían ser declaradas y no lo han sido, pero sin intención de engañar al asegurado. Sin entrar en discusión sobre si cualquier situación de culpa excluye la buena fe, debería considerarse que para efectos de nuestra LCS, la Ley de Contratos de Seguros, la culpa leve exige la buena fe, en el sentido que el asegurado haya actuado con error o descuido excusable en la declaración, porque si ha actuado con culpa grave, sea por negligencia, imprudencia o impericia de tal entidad, nos encontraríamos dentro del presupuesto del artículo 8 de la LCS sobre reticencia y o declaración inexacta o dolosa que incluye la culpa grave. El artículo 1320 de nuestro Código Civil considera que actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Es una definición que establece determinados parámetros para considerar si nos encontramos frente a la culpa leve. Ok. El artículo, la reticencia y o declaración inexacta no dolosa no conlleva a la nulidad del contrato, sino al reajuste de la prima para restablecer el equilibrio contractual. Artículo 13. El fundamento de dicho tratamiento reside en que en dicha circunstancia debe distribuirse el riesgo entre ambas partes por un principio de equilibrio contractual y de preservación del contrato, sin que puedan sancionarse con nulidad del contrato, porque muchas veces ello puede perjudicar a quien no ocurrió en error. Efectos. Los efectos de la reticencia y o declaración inexacta no dolosa varían según se haya producido o no el siniestro. Efectos antes de producirse el siniestro. Constatada la reticencia no dolosa antes de ocurrir el siniestro, el asegurador debe ofrecer al contratante, dentro de un plazo de 30 días, un ajuste de las primas y o en la cobertura del seguro, otorgándole un plazo de 10 días para que se pronuncie sobre si acepta o rechaza la propuesta. Si el contratante acepta, se produce el reajuste de la prima y ésta se paga según lo nuevo que se acuerde. Si no es aceptada, el asegurador tiene la opción de resolver el contrato mediante una comunicación dirigida al contratante dentro de un plazo de 30 días, de vencido el término que tuvo el contratante para aceptar o rechazar el reajuste. De mediar resolución del contrato, el asegurador tendrá derecho a cobrar las primas hasta el momento en que se produce aquella, por cuanto durante ese tiempo el riesgo ha estado coberturado. Efectos en caso de ocurrir el siniestro. Si la constatación de la reticencia se produce con posterioridad a la producción del siniestro, el asegurador deberá pagar o debe pagar la indemnización debida, pero con reducción de la misma en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que hubiere correspondido al verdadero estado del riesgo. Artículo 14. Esto con la finalidad de mantener el equilibrio contractual entre las partes. Esta norma también se aplicaría si sobreviene el siniestro y aún no han vencido los plazos para que el asegurador ofrezca la revisión del contrato y el asegurado la acepte. Subsistencia de contratos sin efectos sancionatorios. El contrato de seguros se mantiene vigente sin ningún efecto sancionatorio cuando se producen situaciones que evidencien que el asegurador tiene conocimiento de las circunstancias omitidas o declaradas inexactamente, han desaparecido ellas o hacen disminuir el riesgo, o simplemente no existe relación de causalidad entre las circunstancias omitidas o declaradas inexactamente con la producción del siniestro o con el pago de la indemnización debida. El artículo 15 de la LCS establece que en estas situaciones no procede la nulidad, revisión o resolución del contrato, sin hacer ninguna distinción entre la reticencia y o declaración inexacta dolosa y la reticencia y o declaración inexacta no dolosa, salvo lo desarrollado en el literal E de la presente sección A. A continuación vamos a tratar cada uno de estos supuestos. Cuando el asegurador conoce o no, debe conocer el verdadero estado de riesgo al tiempo de la celebración del contrato. Voy a hacer un pequeño control del tiempo, cómo vamos. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Osvaldo. Profesor, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Osvaldo. ¿Mejor ya? Bien, ¿Todo sí, ya bien? bastante mejor. Sí, sí, Qué bueno, Osvaldo. gracias. Ok. Lo que pasa es que ese tema del tiempo acá en este Zoom nos corta y yo ya tengo ya que me está quedando poco tiempo. Voy a tratar de cumplir con esta definición. Cuando el asegurado conoce o debe conocer el verdadero estado de riesgo al tiempo de la celebración del contrato. No se justifica la nulidad del contrato o su revisión si el asegurador ha tenido conocimiento del estado de riesgo al tiempo de la celebración del contrato, porque en dicho momento ha tenido la oportunidad de fijar los alcances del seguro, así como del monto de la prima. La norma extiende sus alcances para el caso en que el asegurador debiera conocer el verdadero estado de riesgo. Otro punto. Cuando las circunstancias omitidas o declaradas de forma inexacta cesaron antes de ocurrir el siniestro. En este caso, no se presenta ningún daño para el asegurador porque las circunstancias omitidas desaparecieron y no van a influir sobre el riesgo ni sobre el monto de la prima. Bueno, ya estamos, creo, con el tiempo. Lo demás ya se los leeré, se los pasaré ya leído para que todos lo puedan escuchar, ¿no? Entiendo que a veces no pueden leerlo, y con esto estamos repasando este recurso que es muy importante. Son opiniones de personas muy entendidas en el tema de los contratos de seguros y es importante que nosotros los tengamos presentes. Aprovecho en irme despidiendo antes de que esta transmisión se corte. Gracias por su atención, gracias Chela, gracias Osvaldo, y como siempre les estaré pasando la grabación desde el inicio para aquellos que no pudieron estar al principio sobre este tema, que es la continuación de nuestra clase anterior. Muchísimas gracias y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho en familia, por favor. Chao, cuídate. Ya, profesor, Chao. hasta luego, Nos gracias. vemos. Cuídense, por favor, chicos.